La historia de la humanidad está llena de varias civilizaciones cuyos pueblos desaparecieron luego de desastres naturales, guerras o epidemias, pero a veces la razón del desvanecimiento es tan misteriosa que los historiadores miles de años después luchan por descubrir cómo sociedades prósperas se esfumaron de la faz de la Tierra en un instante. Si bien en el último tiempo con los adelantos tecnológicos se ha avanzado bastante en la búsqueda de respuestas, por el momento solo existen teorías. En este top te mostraré 10 civilizaciones antiguas del mundo que desaparecieron, pueblos con arquitectura, lenguaje y culturas únicas que se perdieron misteriosamente. Pueblo Anasazi. Los antiguos indios Anasazi que vivían en el suroeste de los Estados Unidos son una de las culturas más misteriosas del mundo. Debido a la falta de evidencia escrita, es difícil fechar con precisión el periodo de su existencia. Se supone que el pueblo se originó cerca del 1200 a.C. Para cuando llegó Cristóbal Colón, esta cultura nativa americana ya había desaparecido. Los arqueólogos encontraron antiguas vasijas, dibujos sobre rocas y ruinas de edificios arquitectónicos muy adelantados para su época. Poco se sabe sobre el desvanecimiento de los Anasazi. Hay pruebas de que vivían en cerca de 400 poblados, pero que de la noche a la mañana abandonaron sus viviendas y se trasladaron a un acantilado de difícil acceso. Existen varias teorías con respecto a esto. Una es que tenían miedo de un inminente ataque y por eso se mudaron a ese remoto lugar. Otros hablan de una enorme sequía que los hizo buscar agua por diferentes terrenos. El acantilado es el último lugar del que hay registros de ellos. Imperio Khmer. Camboya es un país enigmático y lleno de grandes secretos. En sus inmensas junglas se encontraron evidencias de civilizaciones que prosperaron en un terreno fértil pero duro. El Imperio Khmer fue un enorme pueblo que vivió durante el siglo IX y que tomó muchas de las tradiciones y cultura de los indios. Se cree que la ciudad de Angkor, la capital del imperio, podía albergar hasta 1 millón de personas en su época de mayor apogeo. El declive de este sitio no ocurrió en 2 días y sus causas pueden ser muy diversas. La hipótesis más fuerte dice que fueron épocas de sucesivas hambrunas que debilitaron la economía, dejándolos susceptibles a ataques de otros reinos interesados en su posición geográfica. Pero a ciencia cierta no se sabe cómo esos enormes templos quedaron abandonados en medio de la selva. Población de la isla de Pascua. A más de 3.500 kilómetros de Chile se encuentra esta isla famosa mundialmente por sus esculturas. En este pequeño pedazo de tierra sumergida llegaron a vivir cerca de 14.000 habitantes de la tribu Rapa Nui, un pueblo que tenía una cultura y forma de vida muy distinta a los demás por su lejanía en el mundo. Una de las características por la que se conoce a estos antiguos habitantes es por sus enormes esculturas de piedra llamadas moais, situada en una de las costas de la isla. Según investigaciones recientes, debajo de las enormes estructuras se hallaron huesos de personas, por lo que se piensa que eran una especie de lápida para los muertos. Si bien a diferencia de los anteriores puestos, se sabe que desaparecieron por el asesinato y tortura de los colonizadores luego de 1700, el misterio es cómo fue que estos antiguos hombres llegaron a instalarse en ese lugar tan remoto y aislado hace más de 1000 años. Cultura Cucuteni Tripilia. Aunque las enormes construcciones de Tripolia en la actual Ucrania recién se identificaron a través de fotografías aéreas a mediados del siglo XX, hoy se sabe que miles de personas vivieron allí entre los años 5500 y 2750 a.C. Esta civilización fue una de las más avanzadas en el mundo. Tenían trineos tirados por animales y posiblemente hayan inventado la rueda. Recientemente se encontraron en la zona esqueletos de unas 80 personas que datan de hace 5000 años. Lo más inusual de todo es que encontraron restos de una bacteria en los huesos, la misma que causó diversas pandemias a lo largo de la historia, como la plaga de Justiniano o la peste negra. Los investigadores señalan que esta podría haber sido una de las causas de la repentina desaparición de esta cultura. Civilización minoica.
Llamada así por el gran rey Minos, esta cultura deambuló por toda la isla de Creta entre los años 2700 y 1050 a.C. A pesar de ser una civilización tan antigua, algunos vestigios de la cultura permanecen gracias a los objetos que se han encontrado en las ruinas de las ciudades. Los minoicos literalmente desaparecieron de la noche a la mañana, luego de la erupción de un volcán cerca de la isla. Según investigaciones, se piensa que fue uno de los fenómenos naturales más importantes de la historia, que modificó la geografía no solo de Creta, sino de gran parte del mundo. La erupción y el posterior terremoto que vivió el lugar destruyó la mayoría de las edificaciones y acabó con casi todos en la isla. Los pocos que sobrevivieron fueron atacados años después por invasores. Mayas. Esta civilización es una de las más famosas de Mesoamérica, especialmente por su alcance geográfico y cultural. Durante siglos, los mayas dominaron la región, innovando en los trabajos de arquitectura, matemáticas y astronomía. Sin embargo, su desaparición es uno de los más grandes misterios de la historia. Enormes templos que se mantienen hasta nuestros días quedaron abandonados repentinamente hace unos 1000 años, cuando Colón y los primeros conquistadores pusieron sus pies sobre América en el 1500, se encontraron con resistencia indígena en varios territorios, pero lo que más les sorprendió es que en donde se encontraban las enormes estructuras mayas no había nadie. Los arqueólogos durante cientos de años intentaron buscar una respuesta, pero no la han encontrado. Se cree que los motivos pueden ser varios, aunque la teoría más fuerte apunta a un periodo de grave cambio climático que desencadenó una sequía que los arruinó. Reino de Aksum. Ubicada en el norte de la Etiopía y Eritrea, Aksum fue una importante potencia naval y comercial que vivió durante los siglos I y VII después de Cristo. Como civilización tuvo un profundo impacto en gran parte de África, Europa y Asia, llegando a ser una de las más poderosas de su época. A pesar de su dominio y reputación, se sabe muy poco sobre ellos. Existían guiones escritos, pero no se han encontrado historias ni descripciones que hagan que este pueblo africano cobre vida. Sin embargo, en 2019, un grupo de arqueólogos hizo un primer hallazgo crucial en la zona. Encontraron enterrados a 3 metros restos de edificios de piedra, monedas, un anillo de oro claramente influenciado por los romanos y una basílica. Los historiadores aseguran que este descubrimiento es una prueba crucial sobre la existencia de esta antigua ciudad, aunque la causa de su desaparición aún se investiga. Cultura olmeca. La cultura olmeca fue una de las civilizaciones más importantes de todas las que se asentaron en el México antiguo y es también la más longeva de América, por ello es conocida como la cultura madre. Sus aportes artísticos y religiosos fueron vitales para el desarrollo de otras civilizaciones que se asentaron en Mesoamérica, aunque esto tampoco le impidió desaparecer por completo. Esta tribu, que según datos históricos vivió antes que los mayas, tuvo su época de gloria y luego gradualmente se fue cayendo. Hay varias teorías que suponen que el motivo fue la erupción de los volcanes Tuxtlas, que no solo destruyó ciudades, sino que llevó nerviosismo a la población, que desesperada se sacrificaba para que los dioses detuvieran la actividad volcánica. Otra hipótesis señala que, al igual que los mayas, el cambio climático fue un factor determinante, aunque no existen certezas sobre qué fue lo que realmente pasó. Reino nabateo. Los nabateos conforman un antiguo pueblo ismaelita, cuya actividad se desplegó en el siglo III a.C., fundamentalmente al sur y al este de la región palestina. La capital fue Petra, situada a 80 kilómetros al sudeste del Mar Muerto, conocida como la Ciudad Perdida, porque fue completamente abandonada y no fue descubierta por los occidentales hasta principios del siglo XIX. La principal razón de que Petra se convirtiera en un lugar perdido es su especial ubicación en un valle rodeado por altas montañas rocosas, cuya única entrada es por un profundo desfiladero que llega a tener en alguno de sus tramos una mínima anchura de poco más de 2 metros. Si bien no se sabe por qué fue abandonada, se cree que en el año 363, consecuencia de un importante terremoto, buena parte de los edificios de la ciudad quedaron destruidos y, dado que ya no tenía la importancia comercial de entonces, no se reconstruyeron. Esqueletos gigantes.
No hay lugar en el mundo donde no se hable de la presencia de gigantes o que formen parte de historias y leyendas. En los 5 continentes se han registrado supuestos rastros de ellos que han dividido la comunidad científica. Mientras algunos aseguran que es posible que en la antigüedad vivieran en el planeta hombres y mujeres de un tamaño mayor al nuestro, otros dicen que las pruebas no son suficientes. En 2010, en la cueva de Denisova, en Siberia, un equipo de arqueólogos halló un molar y huesos mayores al tamaño normal del Homo sapiens. Luego del análisis de ADN realizado por el Instituto de Antropología Evolutiva, se llegó a la conclusión que el diente perteneció a una especie homínida hermana que murió hace unos 40.000 años. Si bien las pruebas no son contundentes y no se puede asegurar si de verdad vivieron seres gigantes, las dudas existen y no se descarta que, al igual que muchos animales, hayamos tenido antepasados enormes. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.